Esta semana primera de la Cuaresma hemos comenzado meditando en la ley del Señor y terminamos también haciéndolo con este final del discurso del Sermón de la Montaña, como decíamos ayer, que está hecho en voz pasiva, se dijo. El sujeto que no se dice es Dios, eso lo hacían por respeto al nombre de Yahvé, no se pronunciaba el nombre de Yahvé. Todo el mundo sabía que cuando en la profecía o en la lectura de la palabra de Dios estaba la voz pasiva, se refería a Yahvé. Y aquí Jesús también, por eso la liturgia nos remarca eso junto con el yo digo. Es decir, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es quien dicta la ley, no es la contraposición de lo que dice Moisés con lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es aquello que nos tiene que acompañar y que nos tiene que guiar en el camino de la Cuaresma y en el camino de toda nuestra vida. Yo quisiera rescatar un poco por historia, que no es una historia relativamente cercana, aunque tal vez a veces se ignora. Esta primera semana de la Cuaresma son las témporas que se llamaban antiguamente. Hasta el año 1970 se celebraban en la Iglesia 4 témporas que están asociadas al Antiguo Testamento. El profeta Zacarías habla de los tiempos, las témporas, tiempos donde hay que ayunar, donde hay que orar, especialmente están relacionadas en el mundo antiguo con la siembra, con la recogida de la cosecha y también con la conciencia que tenía el pueblo de que tenemos que cuidar lo que Dios nos da y que tenemos que también saber agradecerlo. Por eso se rezaba, se ayunaba y se dirigía oraciones a Dios por el éxito de la cosecha y por el trabajo en el tiempo que es dado por Dios y un tiempo que tiene que ser entonces también santificado. Y había 4 témporas. La primera semana de la Cuaresma, siempre tenemos que pensar y después trasladarlo, ¿cierto? Tenemos que pensar en el otro hemisferio, la témpora de la primavera, donde se hacía la siembra, que es esta semana, se celebraban 3 días, siempre en Roma comenzaba celebrándose las estaciones, los lugares donde se hacían las celebraciones, en Santa María la Mayor, que era el miércoles. La siguiente témpora era el viernes, en la Basílica de los Santos Apóstoles, y luego venía la vigilia del sábado, donde había las ordenaciones sacerdotales a partir del siglo V. En la témpora de Cuaresma se hacían las ordenaciones sacerdotales. Toda una semana de preparación con los candidatos. Después estaban las témporas de junio, que coincidían con la primera semana de Pentecostés, las témporas de Acción de Gracias, que eran en septiembre, que son las conocemos fundamentalmente también por el Día de Acción de Gracias, que todavía se celebra en Estados Unidos, y por último las témporas del Adviento, que coincidían con la primera semana, donde se hacía siempre esta dinámica de agradecer a Dios, de hacer penitencia y de hacer lo que también se llamó durante la Edad Media las rogativas, pidiendo por todas las necesidades de las personas y también la protección contra toda adversidad, inclusive también las plagas, de las cuales ahora nosotros tenemos un pequeño resabio, un pequeño recuerdo de esto que vivió la humanidad en el coronavirus, ¿no es cierto?, para hacer actual también esta oración y esta petición de la Iglesia. Y esta semana es significativo, el miércoles, como les decía, en Santa María la Mayor se ofrecía a los candidatos al orden sagrado, al sacerdocio, a la Madre de Dios, a la Virgen, diría el concilio en singular. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, dice que todo lo que se predica de la Iglesia generalmente se puede predicar de María singularmente. Hay una plegaria que nosotros tenemos también en la liturgia de las horas del siglo III, Sub tum presidium confugimus, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esa oración es del siglo III y con confianza también en este día sábado
recordando estas témporas, la pedimos para nosotros. Nos refugiamos en la Santísima Virgen para que ella también nos enseñe a vivir en la Iglesia, a santificarnos y a realizar nuestra misión. El viernes la estación era en la Basílica de los Santos Apóstoles. El sacerdocio es apostólico, el sacerdocio es entregado, el sacerdote no es sacerdote por uno mismo y uno no está puesto en el sacerdocio o en el apostolado para realizarse, sino porque es enviado por otro. Uno no tiene un discurso propio, uno tiene el discurso de otro. Uno no viene a fundar la Iglesia porque la Iglesia ya está fundada. Y entonces celebrar ese día penitencial viernes en la Basílica de los Apóstoles es precisamente nutrirse del envío del Señor, que para que sea cierto tiene que también tener esa parte de estar en comunión con Él, de haber aprendido de Él, de haberse nutrido de ese Jesús que nos predica y que nos envía a sí mismo a predicar. Y por último, había en San Pedro, que hacían la vigilia, las ordenaciones en el siglo V eran a la noche, a las tipo 11 de la noche, y entonces el rito de la ordenación terminaba con el alba, y entonces las lecturas, por mucho tiempo en la liturgia, las lecturas de este sábado eran las mismas que del domingo de la Transfiguración, la misma lectura que vamos a leer este año, porque las lecturas del ciclo A, manteniendo las tentaciones el primer domingo, la Transfiguración el segundo, son tomadas del leccionario que viene a nosotros fundamentalmente desde el siglo IV. Por eso, a la vez que nosotros celebramos la Cuaresma, también estamos celebrando el tiempo, la historia, y es bueno que, aunque ya ha quedado en algunos países, porque el tema de la celebración de las témporas, el Concilio Vaticano II lo dejó a consideración de las conferencias episcopales, y la mayoría de las conferencias episcopales no han puesto, por lo menos en Argentina y en América, algunos días significativos para conmemorar esto, que sin embargo hace a la tradición de la Iglesia y sobre todo también a la tradición de esta primera semana de Cuaresma. Por eso hoy, bajo el amparo, bajo el refugio de la Santísima Virgen, ponemos la siembra de este año. Pedimos, como lo venimos haciendo las intenciones de la misa, por las necesidades del mundo. Pedimos por las necesidades económicas del mundo y particularmente de la Argentina, que tanto lo necesita, significado en la siembra, la vida y el trabajo de los hombres. Pedimos también la cosecha espiritual, que hagamos cosecha, que sembremos en nuestra vida espiritualmente y que también podamos recoger los frutos que nos tocan y, como nos enseña la palabra de Dios, sembrar siempre con alegría, con confianza, porque Pablo siembra y Apolo cosecha, pero el que da crecimiento es Dios. Por eso siempre la siembra espiritual tiene que ser con confianza y con alegría. Y también recordemos a los sacerdotes, al orden sagrado en esta semana. Después comenzó a celebrarse en el hemisferio sur las témporas del Adviento, entonces las ordenaciones se hacían fines de noviembre, principios de diciembre. La mayor parte de los sacerdotes en el mundo o están ordenados en marzo o están ordenados a fin de año. Yo soy de los que están ordenados fuera de época, estoy ordenado en marzo, como era históricamente. El 14 de marzo es el aniversario de mi ordenación. Pero pidamos por todos los sacerdotes, recordando esta fecha histórica. Hoy era un día para la Iglesia de ministerio, hoy era un día de ordenación. Y finalmente también pidamos para que nuestra vida también sea un tiempo aprovechado y ofrecido. Siempre recordamos a nuestros seres queridos difuntos. Hoy tenemos solo a Julieta, yo agregué a Juan Antonio, que es un señor que conocí en Barcelona, un matrimonio jovencito que venía a una misa que yo celebraba, Elena y Emily, y que después, ya cuando volví de Barcelona, volví una vez a casarlos y siempre hemos permanecido muy amigos. Una familia muy católica, las familias catalanas son, por cierto, muy cristianas, muy católicas, y después también de una témpora, de un tiempo de estar sufriendo muy intensamente, ha partido a la casa del Padre. Y también entonces pedimos por la vida de todos los que rezamos, por la vida de los que están sanos, por la vida de los que están enfermos y por la vida de los que van pasando a la verdadera vida, a la vida
de la casa del Padre, pidiendo también para que recojan sus frutos con alegría. Al ir iban llorando, llevando la semilla, esparciendo la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo su gavilla. Y esa gavilla del Señor siempre, como veníamos meditando, es abundante porque sale de la misericordia y del amor creador del Padre. Recemos también por nuestras intenciones y pidamos entonces la gracia de una vida que siembre y que recoja frutos con alegría. Que así sea.